Entramos en el tema 17 de la serie Corrigiendo a los Corintios. Y la semana pasada empezamos en este capítulo hablando de los dones espirituales. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Tema 17, los dones espirituales, parte 2. Los dones espirituales, parte 2. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hasta ahí le vamos a dejar, amén. Porque este capítulo nos vamos a llevar quizá otro sermón más o dos más, para después pasar al capítulo 13, amén. Entonces entramos en el tema 17, los dones espirituales, parte 2. En estos capítulos, hermanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, ya vimos la clase pasada, ¿verdad? Sigue exponiendo las capacidades que Dios otorga a la iglesia con el propósito de edificarnos, porque ese es el propósito de esas capacidades, de esos dones que Dios da para edificarnos unos a otros. Básicamente, una de las cosas que Pablo enfatiza aquí en este capítulo 12 es la unidad. Él está enfatizando constantemente la unidad. Es por eso que usted va a ver palabras como: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y luego dice según el mismo Espíritu. Y también dice por el mismo Espíritu, enfatizando la unidad del cuerpo. Está enfatizando el apóstol Pablo la unidad. Es decir, que Dios da capacidades, da dones a la iglesia, pero no para que la iglesia se divida, sino para que la iglesia se edifique mutuamente. El apóstol Pablo, hermano, compara estas capacidades como las del cuerpo humano. Por ejemplo, la mano es tan necesaria como la otra mano, ¿verdad? ¿Cierto o no? El pie es tan necesario como el ojo.
El ojo es tan necesario como el olfato. El olfato es tan necesario como la boca, enfatizando que el cuerpo es uno solo, pero tiene varios miembros y nos necesitamos unos a otros. Amén. Es lo que está enfatizando el apóstol Pablo, básicamente la unidad. Estas capacidades que le son otorgadas a la iglesia, dice la palabra del Señor en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es el propósito, el por qué Dios da capacidades, da dones para provecho, para que sean de provecho, para edificar. Ese es el propósito por el cual Dios los reparte, para que nos edifiquemos, no para jactarnos, no para vanagloria, no para caer en un abuso excesivo, no para dividirnos, porque esto es lo que precisamente estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Ellos abundaban en los dones y estaban completamente divididos, y ese no es el propósito por el cual Dios reparte las capacidades o los dones espirituales. En la clase pasada, hermano, vimos, por ejemplo, el don de sabiduría. En el versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vuelve, en cada texto Pablo está enfatizando en la unidad. En la clase pasada vimos el don de sabiduría y el don de ciencia. Vimos que el don de sabiduría es la capacidad que Dios da para dos cosas. Número uno, Dios da sabiduría a los predicadores, a pastores, para poder exponer de una manera clara la palabra de Dios. Para que no cualquier hermano venga y se ponga a hablar tanta cosa que ni siquiera sabe o entiende. Entonces, esta capacidad Dios la da a predicadores, a pastores, para que puedan exponer de una manera clara, concisa, equilibrada la palabra de Dios. Pero también, hermano, esta capacidad Dios la da o se manifiesta en un momento dado donde se está pidiendo dirección. Es decir, en ocasiones, hermano, no sabemos qué hacer. ¿A cuándo les ha pasado eso? No sabemos qué decisión tomar y necesitamos sabiduría. Necesitamos dirección. En ocasiones estamos, hermano, en una... Mi mamá decía, te metiste en camisa de 11 varas, que no sabes cómo salir. Y Pablo dice también, esta capacidad Dios también la puede dar para que tú sepas qué saber hacer. Es decir, este don o esta capacidad de sabiduría que Dios da es para saber, amados hermanos, no solamente se le da a predicadores, a pastores, para poder exponer de una manera clara la palabra del Señor, sino también Dios te la puede otorgar a ti en cierto momento para que tú sepas qué hacer. Porque si tú vas a tomar una decisión y no sabes qué hacer, pídele a Dios dirección, y Santiago lo dice. A veces tomamos decisiones cuando estamos enojados. No tomemos decisiones cuando estamos enojados. A veces tomamos decisiones cuando nuestras emociones nos ganan. No tomamos decisiones cuando nuestras emociones nos ganan. Tomamos decisiones cuando el Señor nos dé dirección. Y para eso, dice Pablo, Dios les da a algunos palabra de sabiduría. De repente podemos estar atravesando como congregación en un momento difícil y a alguien se le puede manifestar este don y dar una respuesta. Hermano, hagamos esto. No precisamente tiene que ser el pastor, porque somos un cuerpo y nos necesitamos unos a los otros. El Espíritu Santo, hermano, da la sabiduría suficiente para saber qué hacer en momentos difíciles. También vimos la clase pasada el don de ciencia. Y aquí la palabra ciencia en este texto, en la palabra griega, se traduce como conocimiento. Es decir, el don de ciencia consiste en que en un cierto momento Dios revela algo
de la vida de alguien con el fin de edificar. Pero no va a estar adivinando, No, cuidado con eso. No va a estar adivinando, no. Sino que Dios revela con una seguridad algo de la vida de alguien con el fin de edificar. Ejemplo, cuando a Ananías se le revela que tiene que ir a orar por Pablo, a Ananías se le reveló toda la información con detalle, cómo estaba Pablo, dónde estaba Pablo y cómo se llamaba. Ananías no anduvo adivinando. No como eso, de que quizá aquí hay alguien que... No, eso es adivinar. Eso es adivinar. Y de repente sale alguien por ahí, ¿no? El don de ciencia es que Dios revela exactamente con lujo de detalle. También cuando en el Señor Jesús se le manifestaron todos los dones en plenitud. Cuando el Señor Jesús le dijo a Natanael, y le dijo, ¿de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera. De ciencia. Pero no es, hermano, como aquellos predicadores que andan adivinando, Hay que tener mucho cuidado porque no es adivinar. Este don fluye con certeza, con guianza del Espíritu Santo, con lujo de detalle. Nosotros vemos también, por ejemplo, cuando a Pedro se le reveló lo que hizo Ananías y Zafira, cuando sustrajo del precio de la heredad. ¿Por qué sustrajiste el precio de la heredad? Le dice. Con una seguridad, como el Espíritu Santo le reveló. Versículo 10, eso lo vimos en la clase pasada, el verso 9, el verso 8, perdón, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Y usted va a ver, hermano, que Pablo está especificando siempre la unidad según el mismo Espíritu. Uno, habla de la unidad. Versículo 9, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En el versículo 9 nombra algunos dones, no todos los vamos a ver hasta la clase siguiente. Y el día de hoy vamos a ver solo 2. Versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, vuelve a enfatizar la unidad. Y a otro dones, lo dice en plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el verso 9. Fe y dones de sanidades, porque Dios sigue sanando, hermano. Ahora, se entiende, hermano, que estos dones, que estas capacidades operan en la vida de alguien en un momento de necesidad, pero recuerde, siempre bajo la soberanía de Dios, siempre bajo el control, bajo la voluntad y bajo la soberanía de Dios. Siempre así va a ser. Es decir, el Espíritu Santo opera este don o esta capacidad en la vida de alguien que al orar esta persona, que al imponer manos esta persona en un momento dado de necesidad bajo la soberanía de Dios, alguien puede ser sanado. Alguien puede ser sanado. Pues repito, todo es siempre bajo el control y bajo la soberanía del Señor. Lo mismo que el don de lenguas, lo mismo que el don de interpretación de lenguas. No es, hermano, no es de que el día de hoy, hermano, va a haber sanidades, no es así. O el día de hoy yo voy a dar una profecía, no es así, no es así. Sino que es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que dice, el día de hoy voy a dar una palabra, pero es el Espíritu Santo. El que en cierto momento va a dar la capacidad en la vida de alguien para poder dar una profecía. O al imponer mano para sanar, porque hermano, Dios sigue sanando. Es decir, en un momento de necesidad que la iglesia esté pasando o alguien esté pasando, el Espíritu Santo opera estas capacidades en la vida de alguien para que la iglesia se edifique o alguien reciba una sanidad.
Por eso siempre que oramos creemos que el Señor sana. Pero todo es bajo la soberanía del Señor. Dice el texto, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, lo primero que aparece aquí en el verso 9 dice, a otro fe. Es decir, mientras que a uno le da sabiduría, mientras que a otro le da ciencia, a otro le da fe. Para que entendamos que nos necesitamos unos a otros, que necesitamos la unidad en el cuerpo de Cristo y que estas capacidades son para edificarnos mutuamente. Entonces dice el texto, el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, aquí en este texto, hermano, lo primero que aparece en el verso 9 es fe. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, lo vamos a ver, ¿verdad? Fe. Más sin embargo, aquí Pablo cuando habla de fe, hermano, está hablando del don de fe. El don de fe, porque está hablando de los dones espirituales. Aunque parezca un poquito difícil de comprender, hermano, algunos eruditos interpretan que hay varios tipos de fe. Interpretan que hay 4 tipos de fe. Por ejemplo, la fe natural. La fe natural es la que todos los seres humanos tienen. Todos creen en algo. Hasta los que son ateos creen en algo. Creen que Dios no existe, pero en algo creen. En algo creen. Si tú le preguntas a cualquier persona, hermano, van a creer en algo. Unos creen, por ejemplo, en Buda. Otros creen en la vaca. Es decir, esa es la fe natural. Por supuesto que esta fe, hermano, no está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando tú vas afuera y tú le preguntas, ¿tú en qué crees? Pues yo creo en Buda, yo creo en la reencarnación. Bueno, tienen una fe natural, pero no está fundada en la palabra del Señor. Pero dicen que creen en algo, ¿verdad? Lo segundo es que la Biblia menciona una fe que Dios otorga y por medio de esa fe Él nos salva. Y a eso se le llama la fe salvadora. La fe salvadora, es decir, la fe salvadora Dios la otorga, hermano, porque sencillamente nadie se puede salvar por sí solo. Nadie se puede salvar por sí solo. Entonces, el número 2, la fe salvadora es la que Dios otorga para que nosotros podamos creer en Él y podamos ser salvos. Esa Dios la da. Por ejemplo, Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos, se decía, crean en el Evangelio. Esa es la fe salvadora. Hechos 16:30 dice, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe que Dios nos da a nosotros para que podamos creer en Él y podamos recibir nosotros la salvación. ¿Por qué Dios lo otorga? Porque sencillamente, hermanos, nadie se puede salvar por sí solo. Dios provee de esa fe. Número 3, lo tercero que quiero mencionar es la fe que menciona Gálatas 5:22. La fe como fruto, que no es lo mismo la fe como un don. La fe como fruto. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos tienen amor? Paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Cómo me entusiasmo? Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos son mansos?
Puro reprobado, ¿eh? Lo tercero, amado hermano, que quiero mencionar es la fe que menciona Gálatas 5:22, la fe como fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta no es la fe salvadora, es la fe como fruto. Ahora, esta fe, hermano, en este texto, en su traducción griega, se traduce como fidelidad o lealtad. Entonces se leería así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Es decir, la fe como fruto, hermano, habla de que el Espíritu, una vez que el Señor nos salvó, nos dio fe, nos proporcionó la fe para que creyéramos en Él, que es la fe salvadora. Una vez que nos salvó, Él empieza a producir en nosotros la fe como fruto. Y la fe como fruto habla de que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros fidelidad a Dios. Cuando aquí la palabra del Señor habla, mas el fruto del Espíritu es fe, se refiere en este texto a la fidelidad o a la lealtad. Es decir, una de las cosas, hermano, una vez que somos salvos, el Espíritu Santo va trabajando como buen alfarero. Sí, amén. Y va produciendo en nosotros fidelidad de nosotros hacia Dios. Va produciendo firmeza en Dios. Va produciendo constancia en Dios. Es el Espíritu Santo el que lo va produciendo. Es decir, hermanos, somos llamados a ser fieles al Señor. Somos llamados a ser leales a nuestro Señor. Somos llamados a no vendernos por un plato de lentejas. Somos llamados a mostrar fidelidad a Dios. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que si alguien es fiel, es Dios. Dios es fiel, hermano, y eso jamás se va a discutir. Nunca ponga en tela de duda la fidelidad de Dios, aunque usted esté pasando momentos duros. Dios nos ha mostrado su fidelidad, y en toda la Biblia usted va a mirar que Dios es fiel. Por ejemplo, le voy a leer algunos textos. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y fidelidad. Lamentaciones 3:22 dice, expone Jeremías que sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Amén, amén, así es. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, ¿cuántos han sido infieles? Amén. Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Primera de Samuel 7:12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios es fiel. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también hará. Josué 23:14 dice, aquí yo estoy, que yo estoy para entregar hoy por el camino toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Todas las promesas que el Señor nos da, Él las cumple porque Él es fiel. Hebreos 10:23, mantengamos firme la procesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y así como Dios es fiel, Él quiere que nosotros también seamos fieles. Entonces, la fidelidad de Dios, hermano, jamás en nuestra vida puede ser cuestionada. Nunca. Dios es fiel. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo. Él terminará la obra.
Él terminará la obra que ha comenzado. Entonces, cuando la Biblia habla, hermano, más el fruto del Espíritu es fe, esto habla de que el Espíritu Santo va produciendo fidelidad de nosotros hacia Dios, porque Él es fiel. Es decir, así como Dios es fiel, Él quiere que también nosotros seamos fieles a Él. Seamos fieles a Dios, fieles a obedecer su palabra, fieles a no pecar, fieles a dar testimonio, fieles a buscar la santificación, fieles a buscar la consagración. Dios quiere gente fiel, porque Él es fiel. Y número 4, el cuarto es el don de fe, que es diferente a la fe como fruto. El don de fe. Y el don de fe, según los textos con los que empezamos en el versículo 9 del capítulo 12 de Corintios, es para edificación del cuerpo de Cristo. Porque lo dice ahí, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación, no para desunirnos, no para jactarnos, sino para edificación unos con nosotros. Entonces, número 1 está la fe natural, la que todo el mundo tiene, que no está fundada en la palabra de Dios. Número 2 está la fe salvadora, la que Dios provee de esa fe para salvarnos. Número 3 está la fe como fruto, la que produce el Espíritu Santo, para que ahora nosotros vayamos mostrando fidelidad a Dios, nos estemos consagrando y le mostremos fidelidad a no pecar. Y número 4, la fe como un don. Y esta fe es una fe para edificación, es una capacidad, es un don que Dios da para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, esta fe como don tiene que ver con la capacidad de confiar en Dios en tiempos difíciles. También esta fe como don tiene que ver con depender. Mire qué tremendo, hermano. Con depender en Dios en todo tiempo. Es decir, el don de fe se interpreta como la plena confianza en Dios en tiempos difíciles. Por ejemplo, en tiempos de enfermedad, confío en el Señor. En tiempos de adversidad, confío en el Señor. Porque mira, hay hermanos que en tiempos de adversidad sienten que Dios lo dejó, y viene otro hermano, también está pasando adversidad, y viene y dice: hermano, confiemos en el Señor. Ese es el don de fe. En tiempos de persecución, confío en el Señor. Confiar que Él me sana. Confiar que Él restaura. Confiar que Él está con nosotros en tiempos de duras pruebas. Confiar, hermano, que Él tiene control. Ese es el don de fe. Confiar que Él me puede sanar. Confiar que Él puede restaurar. Confiar que Él puede levantar. La fe natural no está fundada en la palabra de Dios. La fe salvadora es la que Dios nos da a nosotros para que seamos salvos, creamos en Él. La fe como fruto es mostrar fidelidad a Dios, a no pecar, a consagrarnos. Pero la fe como don es confiar. Que si yo estoy enfermo, yo puedo confiar plenamente que Él me puede sanar. Por eso oramos, hermano. Confiar que yo estoy en un momento de adversidad, confío de que Él está conmigo y no me deja. Esta fe, hermano, habla de confiar. Y mire, algunos eruditos interpretan que esta fe de confianza está ligada al don de los milagros y al don de las sanidades. Está ligada al don de los milagros y al don de las sanidades. Es decir, en un momento dado el Espíritu Santo, hermano, te puede dar convicción de creer que puede haber un milagro. Pero recuerde, siempre bajo la soberanía y la voluntad de Dios. En un momento dado el Espíritu Santo te puede poner convicción de creer que puede haber una sanidad. Porque Dios sigue sanando todavía. Dios sigue restaurando todavía.
Es por eso que siempre que oremos por un enfermo, hermano, tenemos que creer que Dios le sana. Sabemos que Dios, bajo su soberanía, Él lo va a hacer en su momento, pero en cada momento que oramos, creemos que Dios sana, confiamos que Dios sana, confiamos que Dios restaura, porque este don de fe se traduce como confianza. En Mateo capítulo 14, vamos a Mateo capítulo 14, vamos a ver dos ejemplos. Mateo capítulo 14, versículo 13. Para saber cómo esa confianza, hermano, se tiene que ir desarrollando en nosotros. El momento difícil lo tiene. Mateo capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Miren lo que le está diciendo a los discípulos. Sabemos que es la narración de la alimentación de los 5,000. Verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, tráelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. Y se saciaron. Yo no sé si repitieron, porque hay hermanos que les gusta repetir. El segundo plato. ¿Verdad? Más cuando las hermanas hacen buena comida. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los peces. Mire, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mire qué tremendo. Con 5 panes y 2 peces. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solamente el Señor, ¿verdad? Ahora, cualquiera de nosotros, hermano, aunque ya creemos en Jesús, ¿cierto? ¿Cuántos creen en Jesús? Ya creemos en Jesús. Aunque tenemos fe, ¿cuántos tienen fe? Dígalo con convicción. Amén. Aunque esa fe Dios nos la dio a nosotros para Él salvarnos, y aunque el Espíritu Santo produce fidelidad, lealtad de nosotros a Dios, la fe como un fruto. Si en esta congregación alguien dijera, todos los que estamos aquí tenemos mucha hambre y nada más alguien tiene un pan, y son como 50 y ya sabemos cómo comen, ¿quién de nosotros dijera, escuche bien lo que le voy a decir, quién de nosotros dijera, voy a orar para que se multiplique el pan? ¿Quién dijera eso? ¿Y está seguro que se va a multiplicar el pan? Yo creo que nadie. Yo creo que más bien diría, no, hermano, mejor vaya a la Walmart porque nada más hay un pan. ¿Y quién se atreve? Un pan, hermano, ahorita se van a multiplicar 100 panes y todos viendo ahí. Hay que tener valor para orar y no quedar avergonzado, Por eso hay que saber interpretar bien las escrituras. Porque en el único que operaron en su plenitud los dones es en el Señor. Aunque el Señor sigue sanando, sigue restaurando. Y ahorita vamos a ver el don de sanidad. Estamos viendo el don de fe. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién diría, hermano, yo voy a orar y ahorita
se van a convertir 100 panes. No, más bien diríamos, hermano, vaya a la Naya, es mejor, y tráigase unos panes con piña adentro y hágase un café para que todos podamos comer. Más sin embargo, hermano, nosotros vemos aquí que pasó literalmente. Aquí sí pasó literalmente. Y yo no quiero descontextualizar esto, porque aunque esto sí pasó y todos comieron y fue literal, y sobraron 12 cestas y todos se saciaron, me imagino que repitieron, ¿verdad? El don de fe, hermano, es para creer que aunque no tengas nada de comer, Dios te va a proveer. Para eso es. Dios te va a proveer. Es decir, el don de fe es para creer que aunque estés, hermano, pasando una mala racha, Dios es tu proveedor. Es para creer que Dios es tu proveedor. Quizá, hermano, no se te van a multiplicar aquí los panes, ¿verdad? Aunque aquí sí ocurrió literalmente. Pero quizá Dios va a mandar a alguien. Dios va a poner en el corazón de alguien que te den. Porque Dios es fiel. Debemos de recordar que Dios no hace milagros fuera de su voluntad. ¿Se acuerda cuando Satanás lo tentó? Dile a la piedra que se convierta en pan. No. El Señor no hace milagros fuera de su voluntad, ni complace caprichos. Mas sin embargo, esto nos enseña aquí, este don, aunque aquí pasó literal, esto nos enseña, hermano, esta narración nos enseña, porque qué valiente aquel sería, ¿no? Es decir, se van a convertir y con una seguridad que no pase nada, quería avergonzado. Pero esto nos enseña que aunque no tengamos nada de comer, aunque no tengamos nada en el refri, Dios provee. Aunque tú ahorita no tengas nada, aunque tú ahorita, hermano, quizá debes unos biles, tienes una deuda, Dios va a proveer. Dios va a proveer porque Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos que recordar, hermano, que todos los días, quizá yo nunca he visto un milagro así, ¿verdad? Se multiplica. Pero sí he visto que Dios provee. Y le puedo contar testimonios. Y usted me puede contar testimonios también de que usted no ha tenido, de que usted está en apuros, de que usted necesita alimentos, de que usted necesita pagar unos biles. Y de repente Dios de una manera, hermano, le provee. Como no sabemos, Dios le provee. Ese es el don de fe, creer. Creer que puede haber sanidad en un momento dado. Creer que Dios puede proveer en un momento dado. Creer que aunque estés pasando una mala racha, Jehová Jireh es nuestro Dios. Dios nos puede proveer. Dios va a poner en el corazón de alguien. Aunque no hemos visto un milagro literal así, ¿verdad? Porque yo no lo he visto. Yo no sé si usted lo ha visto. Literal, que se multiplica en el instante, como pasó exactamente aquí. Quiero que sepa que todos los días vemos milagros nosotros. Todos los días vemos milagros. Nos levantamos, es un milagro. Comemos, es un milagro. Tenemos fuerza, tenemos aliento de vida, tenemos un techo, respiramos, es un milagro. Todos los días el Señor nos sacia de milagros. Entonces el don de fe es para creer que Dios es un proveedor, que nos provee sanidad, restauración, que nos provee aquellas cosas, hermanos, que nos faltan. Dios es un proveedor. El don de fe, hermano, es para que en un cierto momento determinado, bajo la voluntad de Dios, Él provee. Pero también puede sanar.
La segunda enseñanza está más adelante en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Ya la sabemos, ¿verdad? Cuando el Señor camina sobre las aguas. Amén. Ahora, esa historia, cuando el Señor camina sobre las aguas, eso fue literal, Él caminó sobre las aguas. Pero sin embargo, esa historia está narrada, hermano, no para que tú te vayas ahorita o mañana al lago y decir, voy a caminar sobre el lago. No para eso. Porque todo lo que hacía el Señor, hermano, todos sus milagros traían un propósito, un porqué. ¿Quién ha caminado sobre el agua? Y voy a caminar, hermano, y por fe. No es así. Aquí pasó literal y el Señor lo hizo. Pero esto nos enseña, no para que uno diga, yo voy a caminar, no como aquellos muchachos que ya lo he contado más de una vez, que iban a una confraternidad y el río estaba todo lo que daba. Y dijeron, vamos a caminar sobre el agua como el Señor. Y se metieron al río, se ahogaron y murieron. ¿Qué nos enseña la segunda narración de cuando Jesús anda sobre el mar? Nos enseña que el hecho de que caminó sobre el agua nos enseña su poder y su soberanía. Que en ocasiones dejará que pasemos situaciones difíciles, pero que confiemos en Él. Nos enseña que pasaremos tormentas, quizás recibiremos malas noticias, donde pueda haber turbación, pero creamos que Dios está con nosotros. También cuando el Señor reprendió a sus discípulos cuando iban en la barca, que estaba la tormenta pegando, hermano, ¿qué le preguntó el Señor? ¿Dónde está su fe? Que se traduce, ¿dónde está su confianza? Entonces, estas narraciones nos enseñan que Dios es poderoso, que en un momento de adversidad Él es nuestro proveedor, que Él es soberano, que no dudemos ante situaciones adversas, que Él está con nosotros, que Él nos sana, que Él es nuestro proveedor, que confiemos que Él sana. Amén. Sigue diciendo, regresamos a Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones, mire que lo dice en plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pablo aquí muestra el principal motivo, vuelve a presentar el principal motivo de estas capacidades, la unidad. Dice, por el mismo Espíritu, uno, habla de la unidad. Entender que estas capacidades, que estos dones son por el mismo Espíritu. Por aquí aparece la palabra en el verso 9, dones en plural, dones de sanidades. Y sanidad, hermano, significa pues curar, ¿verdad? Como se oye la palabra sanar, de diferentes clases de enfermedades. Y no hay enfermedad, hermano, ni existirá enfermedad que Dios no pueda sanar. Jamás existirá ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Dios puede sanar cualquier enfermedad, cualquiera que sea. Entendemos, hermano, que el sanar le corresponde solo a Dios. Dios es el que sana. Dios es el que sana. Sin embargo, Dios en su soberanía o en su voluntad puede usar a alguien como un instrumento. Dios puede usar a alguien como un instrumento en un momento determinado, para que a través de la imposición de manos o de la oración alguien pueda recibir sanidad. Tenemos que confiar, hermano, que así es. Se puede usar a alguien en un momento determinado. Que yo diga, el día de hoy te voy a sanar, pero es que Dios diga, el día de hoy te voy a sanar. Y siempre cuando el Señor sanaba, hablaba de la fe del que recibía la sanidad. Tu fe te ha salvado. Cuando habla de don de sanidades, está diciendo Pablo, a otros le da dones de sanidades, a otros de fe, pero a otros dones de sanidades, en el sentido de que en cierto momento Dios usaba a algunos hermanos de Corintios
Cuando ellos oraban o imponían manos, Dios se glorificaba y sanaba en un cierto momento. Y Dios lo sigue haciendo porque Dios es el mismo, hermano, de ayer, hoy y de siempre. Dios sigue sanando. Pero Pablo vuelve a decir por el mismo Espíritu, como quien dice, ¿para qué se desunen ustedes? ¿Por qué se pelean entre ustedes si es el mismo Espíritu? Entendemos, hermano, que Dios usa sus instrumentos. Dios puede sanar a alguien. Si usted ahorita ora, Dios lo puede sanar. Dios puede sanar a alguien. Si usted quizá impone mano, Dios puede sanar. Porque Dios lo puede hacer. Pero siempre bajo su soberanía y su voluntad. Santiago 5:13. Miren lo que dice Santiago 5:13. ¿Lo tiene? Santiago 5:13. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir viendo texto por texto para ir comprendiendo lo que está diciendo Santiago a los lectores y también a nosotros. Dice, una pregunta. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hace la pregunta y luego da la respuesta, ¿verdad? Miramos que da la respuesta, dice, haga oración. Es decir, si te sientes afligido, hermano, si te sientes turbado, si te sientes preocupado, la medicina, la respuesta es la oración. Es la oración. Si te sientes con ansiedad, si te sientes triste, no es estar todo el día en el Facebook. Es la oración, la oración, la oración. Es decir, en estos textos Santiago, hermano, nos deja saber qué debemos hacer en las diferentes circunstancias que atravesamos. Interesante que el Espíritu Santo a través de Santiago nos expone qué tenemos que hacer en cada circunstancia que usted atraviesa o que usted y yo atravesamos, porque usted se ha sentido afligido, yo me he sentido afligido. ¿Y qué tenemos que hacer? La respuesta es, haga oración. Cuando se sienta afligido, ore. Y luego sigue diciendo, ¿está alguno alegre? Da la respuesta también, ¿verdad? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Es decir, mire, tanto el momento de, mire cómo se va Santiago, tanto el momento de aflicción como el momento donde no hay aflicción, dice Santiago, estemos en comunión con el Señor. Si tienes aflicción, estate en comunión con el Señor. Si estás contento, alegre, estate en comunión con el Señor. Amén, amén. Se va a los extremos, ¿no? De un lado a otro. Ahora mire lo que dice el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Da la respuesta, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Bueno, miren, hermano, lo primero que vemos aquí es que aquí no dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Aquí no dice llame al doctor, Aquí no dice llame al doctor, y ya había doctores, ya había medicina. Ahora, tampoco prohíbe, y no es malo ir al doctor, hay que ir al doctor. No olvidemos que Dios puso la ciencia y Él vela por la ciencia, ¿ok? Hay que ir al doctor también. Sin embargo, hermano, la ciencia en ocasiones se queda en no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es decir, Santiago expone que lo primero, mire hermano, que lo primero a donde debemos ir cuando uno está enfermo, a donde debemos acudir, es a Dios por medio de la oración. Santiago no está diciendo que no vaya al doctor, no está diciendo eso.
Pero lo primero que tiene que hacer el cristiano cuando se enferma es ir a Dios. Lo primero. Porque recordemos que Dios pone la ciencia y Él vela por la ciencia. Dios puede usar a los médicos también. Pero Santiago lo que estás poniendo aquí, lo primero que tú tienes que hacer cuando te enfermes, ya si tú después vas al doctor está bien, pero lo primero que tienes que hacer es acudir al doctor, es acudir a Dios. Es acudir a Dios. ¿Por qué? Porque el primer cuidado de un enfermo, fíjese hermano, el primer cuidado que necesita un enfermo es que su alma esté tranquila. Es que su alma esté tranquila. Y esa es la razón por la cual Santiago no dice, está algún enfermo, váyase al doctor. No lo prohíbe, repito. Hay que ir al doctor. Pero donde debemos de acudir primero es a Dios en oración. Es decir, el primer cuidado de un enfermo es su alma. Y esa es la razón por la cual cuando alguien está enfermo, ha de llamar a los ancianos de la iglesia y que hagan oración. Es decir, la oración con el aceite, que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, sobre el enfermo, bajo la soberanía de Dios, hermano, puede traer sanidad. Puede traer sanidad, porque Dios sigue sanando. Dios sigue levantando por medio de la oración. No hay enfermedad, hermano, que Dios no pueda sanar. No hay, no existe ni existirá jamás. ¿Qué tenemos que hacer cuando uno se enferma? Lo primero que hacer es acudir a nuestro Dios para que nuestra alma esté tranquila. Si recibimos sanidad y gloria a Dios, si el Señor nos hace pasar por un proceso y nos da gloria a Dios, y el Señor nos manda, gloria a Dios. Dios tiene control de todo. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Mire, parece ser que este enfermo estaba postrado en cama. Y el Señor lo levantará, lo sanará. Está hablando de que lo sanará. Le dará nuevas fuerzas, porque cuando uno está enfermo no tiene fuerzas. Le dará fuerzas físicas y espirituales también. Le dará fuerza espiritual. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Perdonados. Mire que cuando uno está enfermo se acuerda de todo, ¿verdad? Señor, perdóname. ¿Se acuerda uno hasta cuando le pegó al perro? Perdóname porque le pegué al perro, Señor. Perdóname porque contesté esto mal. Perdóname, Señor, por lo otro. Perdóname, Señor. Porque se aflige uno. Santiago entiende, hermano, porque él en los contextos lo expone, entiende que pecamos. Pecamos, fallamos al Señor. Un mal pensamiento es un pecado. Entonces Santiago está diciendo aquí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Algunos eruditos interpretan que aquí enfermo se traduce como débil o exhausto, mas sin embargo, esta palabra enfermo es la misma palabra que se usa en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, cuando el hijo de la viuda de Sarepta se enfermó y quedó sin aliento. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de esta viuda. Sigue diciendo, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y es la misma palabra que se usa aquí Santiago. Verso 16. De Santiago capítulo 5 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, cuando tenemos pleitos con otros,
Hermano, las oraciones son estorbadas. Son estorbadas las oraciones. Sigue diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mira lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí es cuando la oración se hace eficaz, cuando nos perdonamos, cuando no permitimos que haya estorbos en nuestra oración. Ahí es cuando la oración se hace eficaz. Ahí es, en ese momento. Verso 17. Y luego pasa a exponer a Elías, mire. Dice, Elías, y usted sabe quién fue Elías, hermano, un tremendo varón de Dios, Y dice, yo quiero ser como Elías. Pues sí es como Elías. Mira lo que dice. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, hermano, ¿por qué nombra a Elías? Lo nombra no para nombrarlo a él, No, lo nombra no para nombrarlo a él. Lo nombra para mostrar la eficacia de la oración, la importancia de la oración. Es decir, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y aquí cuando la palabra dice pasiones, se traduce como emociones. Elías era un hombre sujeto a emociones como las nuestras. Es decir, Elías era un profeta muy usado por Dios, pero en ciertos momentos de su vida, por las circunstancias que él atravesaba, se dejaba llevar por sus emociones. Cuando la Jezabel, hermano, lo estaba persiguiendo, ¿qué decía Elías? Señor, me quiero morir. Se dejaba llevar por sus emociones. Es decir, Elías era alguien como nosotros, que nos animamos, nos desanimamos, de repente nos sentimos que somos los más ungidos y de repente que no tenemos nada. Ahora, está hablando de los enfermos, Santiago. Es decir, cuando nosotros nos encontramos enfermos, cuando hay una enfermedad física en nuestra vida, escuche bien, hermano, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. El Señor ya me dejó. Señor, me rindo, no puedo más ya. A veces, por las enfermedades que atravesamos, nos desanimamos, decaemos en un cierto momento y queremos, como dicen los boxeadores, tirar la toalla. Son nuestras emociones. Pero ese Señor nunca te va a dejar, hermano. Nunca te va a dejar. Así era Elías, sujeto a pasiones, a emociones. De repente, cuando mató a los falsos profetas, se sentía el más ungido, y poco tiempo después le tenía miedo a una mujer. Y qué tremenda ha sido esa mujer, Él tenía miedo a Jezabel. Pero dice, y oró fervientemente. O sea, Santiago nombra a Elías no por Elías. Santiago nombra a Elías para ver la eficacia de la oración, hermano. La eficacia de la oración. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, Santiago expone la eficacia de la oración. Santiago expone, como dice un predicador de sana doctrina, la fuerza de la oración. La oración. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Aquí vamos a dejarle y seguimos la próxima clase. Pongámonos de pie.